Buenos días, estimados presentes. Somos estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy les vamos a hablar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al sharenting. Como integrantes está Sheila Córdoba, Daniel Cabrera, Roney Peña y Juan Carlos Caramillo, y mi persona, Fernanda Granda. Continuando con el tema, les voy a dar a conocer el índice de contenidos, que está la introducción, derecho a la intimidad, derecho a la imagen, derecho al honor, deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red y conclusiones. Como introducción tenemos que en la era digital, las redes sociales se han convertido en un espacio cotidiano de expresión y socialización. Una de las prácticas más extendidas es el llamado sharing, término que surge de la combinación de las palabras share, compartir, y parenting, crianza, y que hace referencia a la publicación constante de imágenes, videos o información relacionada con los hijos e hijas por parte de sus progenitores. Si bien esta práctica puede parecer inocente o afectuosa, plantea preocupaciones crecientes respecto a la protección de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, especialmente su derecho a la intimidad, a la imagen, a la protección de datos personales y al principio de interés superior del niño. Sharenting y sus riesgos para la infancia. Según Sternberg, el sharenting puede implicar una forma inadvertida de vulneración de derechos, ya que los padres, sin malicia, comparten contenidos que pueden afectar la reputación futura de sus hijos o exponerlos a riesgos como el acoso, el robo de identidad o el uso indebido de sus imágenes. Living, Livingstone y Thiert sostienen que los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes deben incluir la posibilidad de decidir qué información sobre ellos se publica, así como el derecho a ser olvidados o retirados de entornos digitales que les sean perjudiciales. En este sentido, la práctica de sharenting pone en tensión la libertad de expresión de los adultos con la necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes, siendo esta última la que debe prevalecer conforme al principio del interés superior del niño. El derecho a la intimidad en los niños, niñas y adolescentes es una garantía fundamental que protege su vida personal, su información personal, su entorno familiar, social y escolar. Este derecho implica que deben ser respetados en su individualidad, progresión autónoma y que ninguna otra persona, incluidos sus padres, docentes, autoridades u otras personas adultas, puedan invadir su privacidad sin justificación alguna. El Estado, a través de nuestra Constitución, garantiza el efectivo goce de los derechos a la intimidad, que están siendo violentados muchas de las veces por el mal uso de las redes sociales, como se convierten en delitos como secuestros, extorsiones, fraudes, acosos y otros delitos más. La importancia de este derecho a la intimidad he tomado en cuenta que protege la dignidad y la individualidad. La intimidad garantiza que cada niño, niña y adolescente pueda construir su identidad de forma libre, protegida de presiones, juicios y exposición indebida. Permite el desarrollo emocional y psicológico saludable. Esto implica que al contar con espacios de privacidad, los menores pueden explorar sus pensamientos, emociones y relaciones sin temor a ser observados, juzgados o vulnerados. Pero fomenta la autonomía progresiva. Reconocer la intimidad es reconocer que los niños, niñas y adolescentes, en la medida de su desarrollo, tienen el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, su información y sus relaciones. Cuatro, evita daños y vulneraciones. Exposición indebida, por ejemplo, en redes sociales, medios de comunicación o entornos escolares puede causar daño emocional, acoso, discriminación, vergüenza o estigmatización. Proteger la intimidad es una forma de prevenir estas violencias. 5. Fortalece la confianza con adultos responsables. Cuando los padres, cuidadores o docentes respetan la intimidad del menor, se genera un entorno de respeto mutuo y diálogo.
y contribuye a las relaciones más sanas y protectoras. Como algunos ejemplos he tomado la exposición en redes sociales sin el consentimiento, divulgación de datos escolares o médicos, grabación o difusión de situaciones humillantes, uso no autorizado de su imagen en medios de comunicación, y como medidas de protección, de prevención para garantizar el derecho a la intimidad en los niños y adolescentes, tomado en consideración como primer punto el marco legal claro y protector, formación y sensibilización, protección en entornos digitales y respeto en el ámbito familiar y cotidiano. Continuando, tenemos derecho a la imagen. El derecho a la imagen forma parte de los derechos fundamentales de toda persona y está estrechamente vinculado con el derecho a la intimidad, a la identidad personal y a la dignidad humana. Este derecho implica que nadie puede captar, reproducir o difundir la imagen de otra persona sin su consentimiento y en el caso de los niños, niñas y adolescentes se requiere una protección reforzada. Desde el ámbito internacional, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por Ecuador, reconoce el derecho del niño a la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su imagen. Este tratado también establece el principio del interés superior del niño que debe guiar cualquier decisión que los afecte, incluido el uso de su imagen. Tenemos lo que es el impacto de la difusión de la imagen en la integridad y desarrollo de los adolescentes. La imagen de un menor forma parte de su identidad personal, por lo tanto, su difusión pública sin autorización puede tener consecuencias negativas en su desarrollo psicosocial. La exposición de los menores, especialmente en entornos digitales, puede afectar su autoestima, su libertad de expresión futura y su relación con el entorno social. Por otro lado, también tenemos lo que es riesgos asociados con la publicación de imagen en redes sociales y medios. El uso indebido por partes de terceros como suplantaciones de identidad, pornografía infantil o contenidos manipulados. Exposición a delitos digitales como el grooming, la sextorsión y el ciberacoso. Pérdida de privacidad, ya que una vez difundida una imagen es difícil controlar su reproducción o eliminación. Construcción de una identidad digital sin consentimiento, lo que puede perjudicar al menor a futuro de su vida personal, social o profesional. Violación del derecho al olvido cuando la imagen persiste en Internet incluso años después. También, por otro lado, tenemos lo que es las estrategias para proteger el derecho a la imagen de niños y adolescentes. Consentimiento informado. Ninguna imagen debe difundirse sin autorización del padre, madre o tutor legal. En adolescentes debe valorarse también su opinión acorde a su grado de madurez. Regulación legal efectiva. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal sanciona la difusión de imágenes sin consentimientos que afecten la intimidad de las personas y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales incluye medidas específicas para datos e imágenes de menores. Bueno, como otro punto muy fundamental, vamos a hablar sobre el derecho al honor. La protección de niños y adolescentes dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano representa una manifestación concreta del principio de dignidad humana. Entre los múltiples derechos que componen este sistema de garantías, el derecho al honor es uno de los más sensibles, pues incide directamente a la construcción de la identidad y el respeto social de las personas menores de edad. Este ensayo examina el tratamiento jurídico del derecho al honor en Ecuador, con base en la Constitución y especialmente en el Código de la Niñez y Adolescencia, destacando su aplicación práctica y su vínculo con la corresponsabilidad familiar, estatal y social. En efecto, el Código de la Niñez y Adolescencia actualizado define este derecho con amplitud. Las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados con respecto a su dignidad, individualidad, reputación y autoestima, condiciones íntimamente ligadas al concepto de honor. Esta protección obliga tanto a instituciones como a personas naturales a abstenerse de conductas que degraden, humillen o expongan negativamente a menores de edad. El enfoque no se limita a una protección pasiva, sino que exige una actitud proactiva de respeto y valoración. Deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red.
Los padres, como pilares de la familia y con razón de ello de la sociedad, poseen la ardua y noble misión de proteger a sus hijos, que representan de forma tanto literal como metafórica las semillas del futuro de la sociedad y la patria. Con razón de ello y en base a los cambios sociopolíticos y generacionales que se dan, surge a raíz de ellos el concepto del principio de corresponsabilidad. Este principio se lo describe en el artículo 100 del Código de Niñez y Adolescencia, y cito textualmente: el padre y la madre tienen igual de responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. Ante estas situaciones surgen dudas acerca de las medidas que se pueden llegar a tomar para afrontar o evitar que se haya divulgado esta información de facto o restituir la situación. Con razón de ello, para tener un mayor cuidado con respecto a la información, cuál en la mayoría de los casos la respuesta llega a ser algo obvia respecto al tipo de medidas que se pueden tomar, podríamos partir de la eliminación de esas publicaciones en las cuales se expone al infante en distintas redes sociales, ya sea a través de estados, contenidos multimedia. En caso de ser publicaciones y querer conservar algunas de estas fotos, lo más conveniente resulta poner esas cuentas en privado, dificultando el acceso a las fotografías. De tratarse de blogs en los cuales se haya expuesto detalles importantísimos del infante, lógicamente se los borraría estos contenidos. Y de haberlos expuesto en videos en directo, resulta conveniente evitar realizar este tipo de actividad nuevamente o mencionarlos como mínimo. Sin embargo, es menester tener estas pautas principalmente en cuenta, puesto que de no considerarlas, sino actuar con relación a aquello, obviamente continuará esa exposición constante a los infantes y con razón de ello un peligro de ser víctima de shorting. Como Finalmente tenemos conclusión, una conclusión sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al parenting. Tenemos igualmente las conclusiones de todos los temas, como es derecho a la intimidad, derecho al honor. El parenting, la práctica de padres y madres de compartir en redes sociales fotos, videos o información sobre sus hijos, puede vulnerar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes como su derecho a la intimidad, a la imagen, a la protección de datos y al derecho progresivo de su autonomía. Si bien los adultos ejercen la patria potestad, deben actuar siempre en el interés superior del niño, asegurando que cualquier exposición digital no ponga en riesgo su bienestar presente o futuro. Es fundamental fomentar la participación de los propios niños, niñas y adolescentes en decisiones que afecten su identidad digital y garantizar un entorno digital seguro y respetuoso de sus derechos. Muchas gracias por su atención. Ese es el tema que nuestro grupo ha practicado el día de hoy sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al sharing.